Voy a invitarles que se pongan de pie. Pónganse de pie. Vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a utilizar la lectura de la palabra del Señor que hemos venido trayendo todos estos domingos de manera muy consecuente. La lectura, hemos venido hablando y estamos en la serie de sermones en el Evangelio de Mateo. Vamos en el capítulo 13 y hoy nos corresponde el versículo 24 al versículo 30. Cuando usted lo tenga, digan un amén para poder leer. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Les refirió otra parábola, diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde, pues, tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tú permites, Padre, que podamos oír tu palabra, escuchar el mensaje de tu palabra maravillosa. Te pido, Dios, que tú puedas bendecir nuestra vida, que tú puedas, Dios eterno, hablar hoy a nuestro corazón. Bendice a mis hermanos que van a escuchar tu palabra. Bendice a todos los que van a oír tu palabra, Señor, en esta noche. Muchas gracias. Amén. Y amén. Pueden sentarse. Hermanos, esta palabra que leímos, o esta porción de la palabra del Señor, tiene grandes verdades que podemos aprender de ella. Grandes cosas que pueden servirnos de un buen provecho, como cuando comemos una comida que nos gusta, que nos alimenta, que nos nutre, que nos llena, pero que al mismo tiempo nos alegra, nos regocija, nos satisface, ¿verdad? Llena la necesidad. Cuando usted y yo tenemos hambre y comemos, se llena la necesidad, se cubre la necesidad. Así es la palabra del Señor, que cuando la oímos, esa palabra llega a nuestro corazón,
hace el trabajo que debe hacer, germina, produce y lleva frutos. Así dice la palabra del Señor. Hoy nos encontramos con otra parábola. Tiene similitudes y tiene sus diferencias. En realidad, cada una de las parábolas dichas por Jesús en los evangelios sinópticos tienen en sí una lección muy práctica e importante para nuestra vida. Como ya he explicado, que el contenido o el concepto, para ser más claro, el concepto de lo que es una parábola, que es una narración de un cuento, de una historia que lleva la finalidad, el objetivo de dar o mostrar una lección moral, espiritual para los que la oyen. Esa es en sí el quehacer de la parábola. El concepto de la parábola es esa, pero que la finalidad de las parábolas llevaban la intención del gran maestro de Israel, el de enseñar a sus oyentes las verdades espirituales del reino de los cielos. Ya lo he explicado y lo he dicho en estos sermones, que el contenido del mensaje del Señor es el reino de los cielos. Ese es el contenido. Hablar de esas verdades que encierran lo que nosotros podemos entender como reino de los cielos. Ese es el contenido del mensaje del Señor. Y sin duda alguna, ese también es el concepto de lo que es evangelio. El evangelio es la buena noticia. Ahora, el reino de los cielos es el mensaje más importante en la vida de Jesús. Y Él lo mencionó. Él lo dijo. Y hoy nos encontramos con una parábola similar, parecida, idéntica a la primera que ya vimos, que es la parábola del sembrador, porque tiene que ver con un aspecto interesante. Es la relación que hay entre las dos parábolas, aunque tienen sus pequeñas diferencias, pero la relación es que hay un sembrador, hay una semilla y hay una tierra y hay un fruto. Aunque en la parábola del sembrador ya vimos que el dueño del campo es el que se esmeró de poder sembrar el campo, pero que lastimosamente la semilla cayó en diferentes tierras. Una cayó en el camino, otra cayó en espino, otra cayó en pedregales y una cayó en buena tierra. Ahora la diferencia en esta otra parábola es que hay un sembrador. Es el dueño del campo el que selecciona la semilla y la siembra. Amén. Pero dice categóricamente la parábola que siembra buena semilla. Buena semilla. Pero que algo ocurre en el transcurso de la siembra y de la noche y del amanecer. Transcurre que él, me imagino que prepara la tierra, alista la tierra como buen agricultor, como buen campesino, está esperanzado en el fruto de esa tierra. Va y siembra, escoge, selecciona la semilla
y la siembra. Siembra buena semilla. Pero que pasa algo inédito ahí. Es que en la noche viene un usurpador, viene un enemigo e introduce en aquella siembra la mala semilla. Y no hay problema por ahí hasta el momento, hasta que todo transcurre, cuando comienza a salir, cuando comienza a crecer, y al momento de la cosecha se dan cuenta, o se da cuenta el dueño del campo, que dentro de la buena semilla que había sembrado en la buena tierra, en la buena semilla, se había infiltrado la mala semilla. Un enemigo, un contrario, sembró la mala semilla. Y estaba entonces el trigo y la cizaña juntos. Porque cada una de las cosas tiene sus características y sus cualidades. El trigo, por lo regular, todo buen campesino, todo buen agricultor conoce a perfección cuándo es el buen trigo. Y conoce cuando también hay falso trigo. Recuerden que en algunas partes de donde se siembra el trigo y se produce también o sale dentro del trigo la cizaña, se le conoce a la cizaña como falso trigo. Porque tiene cualidades iguales, se parece, hay algo de identidad en ella. El gran problema es que el fruto de esa semilla, que es el falso trigo, que se conoce como la cizaña, no es la misma, es distinta y hasta es dañina, es mortífera, daña, perjudica la cizaña, pero tiene similitudes. Las diferencias están en sus raíces. El follaje es el mismo, se parece, es igual. Las ramas, todo se parece. El fruto casi es igual. Pero el contenido de ese fruto, la esencia del fruto no es la misma. Ahí está la diferencia. Porque de la cizaña es tóxica, es dañina y puede provocar hasta la muerte de la persona. Porque tiene esencia, cualidades de su formación genética de la planta que pueden provocar algunos descontroles en el cuerpo físico de la persona que la va a ingerir. Esa es la diferencia. Pero como es una historia, como es una parábola, dice que le preguntaron los siervos al dueño del campo y le hicieron una pregunta, le hicieron varias preguntas, pero una de las preguntas es: ¿no sembraste buena semilla en tu campo? Y él les dijo: sí, claro, escogí la semilla, seleccioné la semilla, era de la mejor semilla que yo sembré. Pero ¿por qué? Ahora la pregunta es: ¿por qué salió cizaña dentro del buen trigo? La respuesta de él fue: el enemigo la introdujo. La otra pregunta de los siervos es: ¿quieres que arranquemos la cizaña y dejemos solo el trigo? No, déjenlo para la cosecha. Cuando vengan los segadores, ellos van a apartar el trigo, ellos van a apartar la cizaña, pero hay cosas curiosas en la parábola. Ahí menciona que los segadores primero van a recoger la cizaña y por último van a dejar el trigo. Bueno, hay cosas que hay que entender cuando uno hace el ejercicio de la interpretación de esta parábola. Es que Jesús, en el versículo 36 al 43, Jesús explica
la parábola. Lo vamos a leer. Mire su Biblia un poquito hacia adelante. Leímos del 24 al 30. Ahora miren ustedes del 36 al 42 o al 43. ¿Qué dice? Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla, ¿quién es? Ahí va la interpretación. Es el Hijo del Hombre. El campo, ¿qué es? Es el mundo. La buena semilla, ¿quiénes son? Los hijos del reino. ¿Y la cizaña quiénes son? Los hijos del malo. El enemigo que la sembró, ¿quién es? El diablo. La siega es ¿qué? O sea, la cosecha es ¿qué? El fin del siglo. Y los segadores o los cortadores, ¿quiénes son? Los ángeles. De manera que como se arranca la cizaña y se quema el fuego, así será, ¿qué dice? El fin del siglo. ¿Qué pasará? Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven ¿de qué? De tropiezo, y a los que hacen ¿qué? Iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿qué dice? Cita unas palabras de un profeta que dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, oiga. Tremendo, ¿verdad? Jesús explicando la parábola. Entonces, para esta parábola no tenemos que hacer mayor esfuerzo de una exégesis para entenderla. No tenemos mayor esfuerzo de, ¿y ahora qué significa esto? Ahora, ¿cómo entiendo esta parte? ¿Qué es? ¿Quién es? ¿Cómo es? No las preguntas que uno se hace cuando uno hace un estudio exegético del texto bíblico es cuándo, cómo, qué, para qué, y un montón de otras preguntas, ¿verdad? ¿Dónde? No, ya no hay que hacer preguntas. Jesús lo explica. Amén. Jesús lo dice. ¿Qué es? ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Para qué? Ahí está explicado. No necesito hacerles tantas aclaraciones cuando ya el mismo Señor Jesús se las explica a sus discípulos y a los que le preguntaron. Las cosas interesantes que voy a remarcar son las siguientes. Que el Señor Jesús da a conocer lo que va a acontecer hasta el día final. Esta parábola del trigo y la cizaña, algunos malinterpretando mal la parábola, la han asociado, la han puesto que la parábola tiene que ver con la iglesia. Y no tiene nada que ver con la iglesia. No sé si alguna vez usted ha oído cuando algún hermano en la iglesia no se porta tan bien, está cayendo, levantándose, haciendo problemas, metiéndose un montón de problemas, complicaciones, y que alguien que está ahí inestable y todo, es que hay que dejar el trigo y la cizaña, así dice la parábola. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Toda esta parábola que Jesús dijo tiene que ver, él mismo lo dijo, con todo el mundo. No solo con la iglesia, no solo con los hijos de Dios, no solo con los creyentes. Tiene que ver con todo lo que nosotros podemos entender, conocer y saber. Con todo el mundo. Llegará un día, llegará un momento en que el Señor hará lo que dice la parábola. Va a recoger el trigo y va a recoger la cizaña. La va a apartar. Y va a establecer un juicio. Ahora, las grandes preguntas que nos pudiéramos hacer
en esta parábola para entenderla más aún de la que el Señor ya la explicó. ¿Sabe cuáles serían las grandes preguntas? ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros queremos hacer lo que los segadores, lo que los siervos querían hacer. ¿Qué querían hacer los siervos? Digo, no sembraste, si sembraste buena semilla y ahora hay cizaña, ¿por qué no permites que nosotros vayamos y arranquemos la cizaña y que quede solo el trigo? Casi similar como dicen los testigos de Jehová, que los malos se van a ir terminando y van a ir quedando solo los buenos. ¿Verdad? ¿Cuántos no quisiéramos nosotros, óigame bien, cuántos no quisiéramos nosotros arrancar lo malo de este mundo? Quisiéramos hacerlo, ¿sí o no? Y que queden solo los buenos. Sí, ¿cuántos quisiéramos? Que no hubiera maldad, que no hubiera gente mala, que no hubiera pecado, que no hubiera ninguna clase de pecado en el mundo, que solo hubieran creyentes, evangélicos, bien portados, buenos, y que este mundo fuera bueno. ¿Cuántos no quisiéramos eso? Todos quisiéramos, para vivir en un mundo tranquilo, en un mundo en donde no hay que preocuparse de la maldad que opera en el mundo, valga la redundancia. ¿Cuántos no quisiéramos vivir en un mundo en donde operara la paz, la tranquilidad, la armonía, la convivencia, la seguridad, la tranquilidad que debe de tener toda persona y que no hubieran las maldades que miramos? No, ¿cuántos no quisiéramos vivir en un mundo así? Y dijéramos al Señor, Señor, ¿por qué no destruyes a esos malvados que están haciendo cosas malas, que están obrando pecados, que están haciendo maldades en el mundo? Pero el Señor nos diría, no les toca todavía a ustedes. Ustedes no son los que van a hacer el trabajo. Ese trabajo está reservado ¿para quiénes? Para los ángeles, dice el Señor. Ellos van a ser los segadores. Ellos van a apartar el trigo de la cizaña. Amén. Y ya Pablo propone el camino de cómo sucederá para el día final. Pablo dice, si podemos decir lo contrario, pero no. Lo que pasa es que Pablo está diciendo algo diferente, está planteando de una manera distinta la situación del día final. El apóstol Pablo dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y nos encontraremos, si es que ya hemos muerto, nos encontraremos con el Señor en el arrebatamiento, en el encuentro con Cristo. Pero que después resucitarán los malos para condenación eterna. Y después está establecido un juicio para las naciones. Y en el juicio de las naciones está establecido que solo hay dos lugares. ¿Cuáles son esos dos lugares? El cielo, la vida eterna con Cristo, y el infierno y la condenación eterna con el diablo. Dos lugares. No hay tres. No hay aquello de que purgatorio, que va a estar purgando el alma del penitente, que está purgando en un lugar reservado y que hay que pagar una misa, que hay que pagar, mejor si es cantada, mejor si es esta que el otro, porque entre más caro es, más rápido sale el alma del purgatorio. No existe nada de eso. Que hay que dar, hasta creyentes y evangélicos caen, hay que hacer un culto, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, porque hay creyentes así que piensan todavía. Solo hay dos caminos: la vida eterna con Cristo y la condenación eterna con Satanás. Y dice la Escritura, el que no se halló escrito en el libro de la vida, ¿a dónde le tocó? Al lago de fuego. En el día final. No hay tres libros, son dos libros. El libro de la vida y el libro de la condenación. Si hay un libro de la vida y si no estamos en el libro de la vida, sin duda alguna vamos a estar en el libro de la condenación, ¿no?
aunque es un solo libro, ¿no? No aparece mi nombre en el libro de la vida, lastimosamente. ¿Qué le toca? Condenación eterna. Jesús explica la parábola de esta manera. Y Él les dice, déjenla. Dejen a la cizaña que crezca juntamente con el trigo. No les toca a ustedes hacer el trabajo, porque si ustedes hacen el trabajo, muy probable que ustedes van a arrancar trigo. Y eso no quiero. Déjenlo ahí. Llegará el día de la siega o el día de la cosecha. Llegará el día de la siega en que se hará el trabajo. Miren, hermanos, voy a ir ya pensando en la conclusión del sermón de esta noche. Hay muchas cosas en la vida que nos han preocupado. Y muchas de esas cosas en la vida que nos preocupan es la manera en que el mundo está viviendo hoy. El mundo de hoy está viviendo un tiempo de total apatía, de total rebeldía en contra de Dios. Hoy a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. El enemigo de este mundo, como lo dijo Jesús, el diablo, está introduciendo en el mundo mucho pecado. La gente quiere más el pecado que lo bueno. La gente quiere más la maldad que lo bueno. Hable usted de lo bueno a la gente, no quiere. Dígale que busque de Dios, no quiere. Dígale que necesita de Dios, no quiere. Dígale las cosas del mundo, no hay necesidad de rogarles. No hay necesidad de invitarnos. No hay necesidad de decirles. A lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Así está viviendo la humanidad hoy. ¿Y quién es el que está metiendo en el corazón del hombre y de la mujer lo malo? Es el diablo. Jesús lo dice, el enemigo. Él está sembrando cizaña en el corazón del hombre y de la mujer. La cizaña, aunque se parezca, porque también, y ahora, ¿cómo lo podemos mirar? Hoy hay todo tipo de iglesia hablando del ámbito religioso, hay todo tipo de iglesia. Hoy se permite de todo. Para que no haya tanto problema. Para que puedan vivir un evangelio más tranquilo, sin menos prohibiciones y sin menos restricciones. Entonces, se puede dejar que la gente haga lo que quiera, viva como quiera, ande como quiera, y al fin de cuentas, que se dice, lo que Dios busca es el corazón. No es la ropa, no es lo que está encima. Pero no se han dado cuenta que del corazón, dice la palabra, sale todo lo malo. ¿Sí o no? En el corazón se maquina todo lo malo. Lo malo que sale, lo malo que se ve, en el corazón se gesta. Ahí se germina, ahí se produce todo lo malo. Ahora, el mundo está viviendo en una total desaveniencia con Dios. No quiere nada de Dios. No quiere saber nada de Dios. Se está viviendo un evangelio acomodado. Evangélicos cristianos que se parecen trigos, pero que no son trigos. Parecidos. En el mundo también, gente buena y gente que vive en total desagrado a Dios. Pero llegará el momento en que Dios traerá a juicio a todos.
Y cuando llegue ese momento en la historia de la humanidad, entonces se cumplirá lo que la palabra del Señor dice. Será el lloro y el crujir de dientes. Ahí será la lamentación. Ahí harán lamentaciones todas las naciones, dice la palabra. Por haberse alejado, por haberse apartado de Dios, por no haberle recibido. Que Dios nos ayude. Nosotros tenemos un trabajo grande aún que hacer. ¿Cuál es el trabajo que tiene la iglesia? ¿Cuál es la misión que tiene la iglesia? La misión de la iglesia es predicar, es proclamar, es sembrar la palabra. Nosotros sembramos la palabra, nosotros predicamos al Señor, damos a conocer el Evangelio. El enemigo se encarga de meter cizaña, pero nuestra tarea es sembrar la palabra del Señor. Esa es nuestra tarea. En el día final es Él el que se encargará de todo, de hacer el juicio respectivo. Espero que el Señor, que esta palabra nos ayude y que nos gocemos en su palabra maravillosa. Vamos a seguir aprendiendo de la palabra del Señor en los siguientes versículos que tenemos. Ahí hay otras parábolas, adelante, la parábola de la semilla de mostaza. Vamos a ver el otro domingo. ¿Qué nos enseña la semilla de mostaza? Una parábola pequeña, pero que tiene una gran lección. Voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar por la palabra del Señor. Oramos al Señor. Amantísimo Dios, que estás en los cielos. Señor, te damos gracias por tu palabra